Bueno, creo que ya no voy a predicar, hermanos, porque los jóvenes ya representaron perfectamente la enseñanza, ¿verdad? No, es broma. Vi ojitos brillando cuando dije que ya no iba a predicar. Tenemos que abrir la palabra de Dios, hermanos, y escuchar el consejo que tiene que darnos en esta mañana, ¿sí? Acompáñenme a orar para entregarle este tiempo y que sea Él quien nos hable. Gracias, Dios, porque nos tienes con bien. Gracias porque nos permites estar acá en la iglesia, un domingo misionero más, recordando a nuestros hermanos Polanco allá en España. Te pedimos que los respaldes siempre. Y a nosotros, Dios, danos un corazón dispuesto en este momento, un oído sensible a escuchar tu voz, para escuchar el consejo que quieras hablarnos en este momento. En nombre de Jesús, amén. Tengo una pregunta. ¿Cuántos padres de familia hay acá? Levanten la mano. Ok, usted, padre de familia, cuando da una orden o un mandato a uno de sus hijos, ¿qué espera que sea la respuesta de su hijo? Obediencia, ¿verdad? Que haga lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, si usted le dice a uno de sus hijos, bueno, alístate ya para dormir, ya es tarde, hora de dormir. ¿Qué espera usted como papá de su hijo? Que le obedezca, ¿verdad? Que haga caso al mandato, a la indicación que usted le acaba de dar. A ver, ¿cuántos hijos hay acá? Todos, ¿verdad? En algún momento nosotros hemos recibido una orden, ¿sí? ¿Qué se espera de nosotros cuando recibimos una orden? Que respondamos acorde a esa orden o a ese mandato, ¿verdad? Que respondamos favorablemente con obediencia. ¿Estamos todos claros en eso? ¿Sí? Ok. Ahora, parece que como todos tenemos claro lo que es una orden o un mandato, entonces aquí les va otra pregunta. Si sabemos que es una orden y si sabemos que cuando alguien que tiene autoridad sobre nosotros nos da una orden, debemos obedecer, ¿por qué muchas veces estamos siendo apáticos e indiferentes a una orden, a un mandato tan importante como el que Jesús mismo nos dio a todos nosotros? Acompáñenme a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Marcos 16, 14. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Pongámonos por un momento en los zapatos de uno de estos discípulos. ¿Qué está pasando aquí? Jesús acaba de hacer ¿qué? Acaban de crucificar a Jesús. 3 días antes, el maestro de estos discípulos había sido crucificado. ¿Y sabe qué? Todos sus seguidores estaban dispersos, estaban desanimados, estaban escondidos y estaban tristes. Lo lógico en ese momento era eso, ¿verdad? La pérdida de fe, la decepción, la incredulidad. Pero porque todos los discípulos habían visto cómo habían crucificado a Jesús o habían escuchado cómo Jesús había muerto. Sin embargo, ¿qué sucede? Jesús se les aparece. Dice que estaban todos juntos en la mesa y Jesús mismo, aquel a quien creían muerto, se les aparece. ¿Y qué hace Jesús cuando se les aparece? Les da un pequeño regaño, ¿verdad? Les da un pequeño reproche. Dice el versículo que los reprochó por su incredulidad. ¿Por qué? Porque no habían creído el testimonio de aquellos que habían dicho que Jesús estaba vivo. ¿Cuál es este testimonio? Unos versículos antes, vamos al versículo 9. Versículo 9. ¿Por qué Jesús los reprocha? ¿Por qué les hace esta llamada de atención por su incredulidad y dureza de corazón? Miren lo que dice desde el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No le creyeron. Primer testimonio en favor de que Jesús había resucitado. ¿Y qué hicieron los discípulos? No creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y cuál fue el resultado? Y ni aún a ellos les creyeron. 2 testimonios en favor de que Jesús había resucitado, ¿y los discípulos qué? No. Seguramente los discípulos pensaron, bueno, es normal que estés triste, seguramente pensaste que viste a Jesús, ¿verdad? Pero no, Él no ha resucitado. Y por eso Jesús se les aparece y les hace un reproche, les da un pequeño regaño por su incredulidad y dureza de corazón. Ahora que ya entramos en contexto de lo que estaba pasando ahora, sí vamos al punto principal del mensaje. En los versículos 15 y 16 encontramos el mandato de Jesús, seguramente el mandato más importante de Jesús. Pero antes de entrar a leer estos versículos, refresquemos un poco la memoria. ¿Se acuerda usted de la prédica del 23 de enero del 2022? Ni me acuerdo de la del domingo pasado, dirán ustedes. No, si ni me acuerdo de qué desayuné, dirán otros. ¿Qué hablábamos ese día? Domingo 23 de enero de 2022. En ese día inició la serie que hemos estado estudiando todo este tiempo. ¿Cuál es la serie, hermanos? ¿Cuál? Desde ese día, enero del 2022, empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Y la serie se tituló Siguiendo las huellas del Maestro. ¿Cuál es la idea de esta serie? ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de todo este año? A través de Marcos hemos visto el ejemplo de Jesús, el ejemplo de nuestro Maestro. ¿Y la idea cuál es? Ver una historia bonita de Jesús y ya. ¿Cuál es la idea de la serie? Seguir los pasos de nuestro Maestro, poder imitarle, poder seguir su ejemplo. Ahora, hubo una de esas primeras predicaciones en el mes de febrero que se titulaba Un ministerio que deja huellas. En ese día el pastor Ricardo predicó sobre Marcos 1 del 35 al 39 y a la luz del ministerio de Jesús vimos 4 marcas del ministerio de Jesús de un ministerio que deja huella. Esas 4 marcas eran ¿cuáles? Número 1, enseñanza, ¿sí? Jesús enseñaba con autoridad. Número 2, predicación de la palabra, proclamación del evangelio. Número 3, sanidad espiritual. Y número 4, sanidad física. Esas eran las 4 marcas del ministerio de Jesús, un ministerio que deja huella. Ahora, enfoquémonos en la segunda marca que vimos ese día, la proclamación, la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque el pasaje que vamos a ver nos habla de eso, ¿verdad? Pero refresquemos un poco la memoria. Acompáñame a Marcos capítulo 1, versículo 38. Vamos a hacer un recorrido por todo Marcos a algunas partes interesantes de lo que Jesús viene hablando. Marcos 1:38. Marcos 1:38, ¿lo tenemos? Dice Jesús, ¿verdad? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, ¿para qué? Para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Qué dice Jesús? Para esto he venido, para predicar. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Cuál es el propósito principal de su ministerio? Predicar, proclamar el evangelio, anunciarlo en las ciudades vecinas. Ahora, avance un par de páginas a Marcos 3. Marcos 3:14. Un par de páginas más adelante lo va a encontrar. Marcos 3:14, ¿lo tenemos? La elección de los 12 discípulos. Jesús dice la Biblia, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. Jesús vino, el propósito principal de su ministerio era predicar el evangelio. Escogió a 12 discípulos para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. Avance un par de páginas más, Marcos 6.
Marcos 6, versículo 12. ¿Lo tenemos? Una clase práctica no cae mal de vez en cuando, ¿verdad? Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿A qué se refiere esto? Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos, ¿a qué? A predicar el evangelio a todas las ciudades vecinas. ¿Por qué les quería enseñar eso? Si el propósito de su ministerio era la proclamación, Él quería inculcar en sus discípulos eso. Y les da una clase práctica también en este caso. Sigamos avanzando, Marcos 13. Marcos 13, versículo 10. Vamos a avanzar un poquito más. Marcos 13, 10. Aquí Jesús está teniendo una charla íntima con sus discípulos. Un tiempo íntimo de comunión donde ellos tenían algunas preocupaciones. Dice Marcos 13, 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Qué está pasando ahí? Jesús estaba teniendo una charla íntima con sus discípulos sobre los últimos tiempos. Y los discípulos estaban preocupados por cuándo sería el fin. Le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? Y Jesús les dice, miren, va a haber muchas señales. Va a haber terremotos, guerras, alboroto. Pero preocúpense cuando ustedes sean perseguidos, cuando ustedes sean azotados y cuando ustedes sean afligidos, porque ustedes van a sufrir. Les va a tocar sufrir. Pero ¿qué dice Jesús en el versículo 10? Es necesario que el evangelio sea predicado antes. El evangelio debe ser predicado a toda nación, aún a pesar de eso, aún a pesar de que los tiempos avancen, aún a pesar de la oposición. ¿Se da cuenta cómo a lo largo de todo el evangelio de Marcos hay una tónica bien marcada, una tónica que se repite? En todo momento Jesús tuvo el énfasis de predicar, de la predicación, de la proclamación del evangelio. Y siempre Jesús se lo inculcó a sus discípulos, incluso enviándolos a predicar. Los preparó, ellos vieron cómo Jesús predicaba y en un momento hasta los manda a ellos a predicar. Ahora sí que ya vimos cómo Marcos pone mucho énfasis en la predicación del evangelio. Ahora sí, leamos el versículo 15 y 16 de Marcos 16, el pasaje en el que estábamos al inicio. Marcos 16, 15 y 16. Lo leo para ustedes, síganme ahí con su vista. Y les dijo, hablando de Jesús, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué vimos al inicio? Los discípulos estaban reunidos, tristes, desesperanzados, y de repente, ¿qué? Se les aparece Jesús. Jesús se les aparece, seguramente Jesús pasó un tiempo con ellos, les reprochó su incredulidad, ¿verdad? Y luego Jesús les da un mandato. Ahora, ¿cuál es el mandato? Está en el versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Quiero que prestemos atención a tres cosas de este mandato. Número 1, es un mandato, ¿sí? Aquí hay dos verbos. ¿Cuáles son esos dos verbos en el versículo 15? Id, vayan, ¿verdad? Y el segundo, predicad, prediquen, ¿verdad? ¿En qué tiempo están esos dos verbos, hermanos? ¿En qué modo? Perdón. ¿En qué modo? Imperativo. ¿Qué significa eso? Que es un mandato, ¿verdad? Que es una orden. Jesús no les dijo, miren, si les da tiempo, vayan y prediquen. Si el trabajo se los permite, entonces vayan y prediquen. Si se sienten con la capacidad de hacerlo, entonces vayan y prediquen a todo el mundo y a toda criatura. No, Jesús les dijo, háganlo. Yo los conozco, yo he pasado tiempo con ustedes, les he enseñado, me han visto predicar, les he enseñado cómo predicar, los he mandado a predicar y ahora les corresponde a ustedes ir y predicar. Ahora les corresponde a ustedes continuar con aquello que yo inicié, continuar con la centralidad del ministerio que yo les mostré acá en la tierra. Y tal vez usted dirá, bueno, pero yo no estuve con Jesús. A mí Él no me enseñó a predicar el evangelio, a mí no me mandó de dos en dos a predicar. ¿Cierto? Tiene razón.
Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos su revelación. Usted y yo tenemos su palabra. Ahí está todo lo que necesitamos saber. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Usted conoce a Jesús? ¿Qué está esperando entonces para compartir de Jesús a otros? ¿Qué está esperando? Si usted tiene la Biblia, usted tiene la revelación, usted conoce a Jesús, usted recibió a Jesús en su corazón en un momento, ¿qué está esperando para salir y predicar? ¿Sabe? Me llama la atención que luego de esto, luego de dar este mandato, ¿qué sucede con Jesús? Asciende al cielo, se va a su trono, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo iba a hacer una salida, antes cuando estaba más pequeño, iba a ir a algún campamento, ¿qué hacían mis papás antes de que yo me fuera? Bueno, mijito, a ver, siéntese aquí, instrucciones, tal cosa, como sus instrucciones finales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los padres van a salir de casa y se quedan los hijos solos? Bueno, antes de irse, ¿verdad? Bueno, hijos, vengan, les quiero dar ciertas instrucciones. A ver, esto. Y luego las mamás hasta en la puerta siguen dando instrucciones, ¿verdad? Hasta que ya están subidas en el carro, siguen dando instrucciones. Esas instrucciones finales se espera que sean cumplidas. ¿Y saben qué? En estos versículos están las instrucciones finales de Jesús. Sus últimas palabras, el último encargo que Él dejó antes de ascender al cielo, a sentarse en su trono a la diestra de Dios. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que hay que prestarle mucha atención a este último encargo, a este último mandato, a esta última instrucción que Él nos da. Entonces, número uno que tenemos que notar, es un mandato, no una opción. Número dos, ¿cuál es el alcance de este mandato? ¿Qué dice el versículo 15? Vayan, ¿por dónde? Por todo el mundo y prediquen ¿a quién? A toda criatura. ¿A quién hay que predicarle, hermanos? A todo el mundo, a todas las personas, a toda criatura. Estos términos en el texto griego son aún más enfáticos, ¿verdad? Y dan la idea de toda la creación, absolutamente todo, englobando toda criatura, todo el mundo, toda creación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a todo el mundo? ¿Sabe qué? Jesús quería que supiéramos que todo el mundo necesita del Evangelio. ¿Cree usted que el mundo necesita del Evangelio? Yo creo que el mundo necesita del Evangelio. Jesús quería que supiéramos que el ser humano es igual en todas partes del mundo, ¿verdad? Pecador, corrupto, alejado de Dios, que le da la espalda a Dios. Y Jesús sabía que todo el mundo necesitaba escuchar el Evangelio. Ese es el fundamento del alcance de la misión, que todo el mundo necesita escuchar el Evangelio. Y como todo el mundo necesita escuchar el Evangelio, ¿qué nos corresponde a nosotros? Completar ese alcance, ¿verdad? Predicar a todo el mundo, a toda criatura. Entonces vimos dos cosas hasta ahorita. Número uno, este mandato es un mandato, ¿verdad? No una opción. Número dos, ¿cuál es el alcance? A todo el mundo, a toda criatura, a toda persona. Ahora, tercera cosa que quiero que prestemos atención. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este mandato? Mire lo que dice el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, ¿este qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es el propósito entonces? Que las personas puedan ¿qué? Obtener la salvación, puedan recibir la salvación. Primera de Timoteo 2:4 dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todo el mundo llegue a conocer la verdad. Aquel que creyere y fuere bautizado, dijo Jesús, será salvo. Romanos 10 dice, ¿y cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y sabe qué? Aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde entra nuestro papel. Hermanos, este es nuestro rol. Este es nuestro papel. Ese es nuestro deber. Tenemos la capacidad de ayudar
a que otros puedan llegar a la salvación. Dios nos honra con hacernos partícipes de su plan para que todo el mundo pueda escuchar el Evangelio, para que las personas puedan volverse a Él. ¿No cree que eso es maravilloso? ¿No cree que es maravilloso que Dios lo incluya a usted en su plan para darse a conocer a todo el mundo? La pregunta es, ¿cómo estamos en esto? ¿Será que estamos haciendo caso omiso de este mandato? ¿O será que nos estamos esforzando cada día, en cada oportunidad que se nos presente, para obedecer este mandato de predicar a todas las personas? Vimos 3 cosas de este mandato. Número 1, es una orden, no una opción. Número 2, ¿cuál es el alcance? A todo el mundo, a toda criatura. Y número 3, ¿cuál es el propósito? Que el que crea pueda ser salvo, pueda obtener la salvación. Ahora veamos lo que dicen los siguientes versículos, 17 y 18. Dice de la siguiente manera, siempre en palabras de Jesús, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Hermanos, Jesús aquí menciona ciertas señales que van a seguir o que van a acompañar a aquellos que creen en la proclamación del Evangelio. Al pensar en estas señales, ¿qué libro de la Biblia se le viene a la mente? Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos de los Apóstoles. Jesús menciona 4 señales. Echarán fuera demonios. Acompáñenme a Hechos 16. Hechos 16, 16. Tenga lista ahí su Biblia porque vamos a ir a varios pasajes, ¿verdad? Hechos 16, 16. ¿Lo tenemos? Voy a leerlo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Primera señal que dijo Jesús: echarán fuera demonios. Segunda señal: hablarán en lenguas. Vaya a Hechos 2. Acompáñeme a Hechos capítulo 2, versículo 2. Hechos 2, 2. ¿Lo tenemos? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tercera señal: tomarán en sus manos serpientes y cosa mortífera no les hará daño. Acompáñame a Hechos 28. Hechos 28, 3. ¿Lo tenemos? Hechos 28, 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron a la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Cuarta señal: sanarán enfermos. Hechos 5. Hechos 5, 12. Bueno, Hechos 5, 16. No vamos a leer todo por el tiempo, pero Hechos 5, 16. ¿Lo tenemos? Hechos 5, 16. ¿Sí? Dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y todos eran qué? Y todos eran sanados. Hermanos, señales del poder del Evangelio. Señales del poder de la proclamación del Evangelio. Ahora, el poder de estas señales no estaba en la persona que las realizaba, ¿verdad? No estaba en la acción del creyente. No eran hechas para su propio mérito. Eran hechas en el nombre de Jesús. Por eso, por su poder, es que todas estas señales fueron hechas. Solo vimos algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos más que podemos ver en la Biblia. Ahora bien, estas señales no tenían el único propósito de impresionar, de maravillar o de asombrar a los espectadores, para que los espectadores terminaran alabando a la persona, al discípulo que hizo esto. ¿Para qué eran estas señales? Para confirmar el Evangelio, para confirmar el poder del Evangelio, su origen divino y para seguirlo proclamando. ¿Cuántos ejemplos vemos en la Biblia de alguien que recibía un milagro y qué hacía esa persona? Iba a todos sus conocidos a contarles, ¿verdad? Hay un paralítico que vimos en Marcos, que él fue sanado y ¿qué hizo? Salió a toda la aldea a contarles a todos. ¿Para qué eran estas señales? Para que el Evangelio siguiera siendo proclamado. Para que la persona que recibía estas señales se volviera portador de esas buenas noticias. Porque hermanos, si usted recibió el Evangelio, lo menos que se espera de usted es que usted comience a ser portador de esas buenas noticias. Es que usted comience a compartir a otros lo que Dios ha hecho en su vida, la salvación que ha llegado a su vida. Ahora bien, estas señales, hermanos, vinieron a causa de ¿qué? ¿Por qué vinieron estas señales? Acompáñenme a ver los últimos dos versículos, 19 y 20 de Marcos 16. Marcos 16, 19 y 20. ¿Lo tenemos? Me encantan estos versículos. Mire lo que dice. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿A causa de qué vinieron estas señales, hermanos? De que los creyentes, ¿qué? Obedecieron. De que los creyentes proclamaron el Evangelio. Qué preciosos versículos estos, ¿verdad? Me encanta mucho el 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes y el Señor los respaldó. Hermanos, los discípulos cumplieron la gran comisión. Los discípulos obedecieron, hicieron un acto de obediencia en base al mandato que recibieron de Jesús. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros como iglesia con esto? ¿Cómo está Iglesia IBEC en relación a la obediencia de este mandato? ¿Cómo está usted individualmente como discípulo de Jesús cumpliendo esta orden, este encargo, este mandato que Jesús le dio? Hermanos, los discípulos de Jesús salieron y predicaron y el Señor los respaldó. Ojalá que Iglesia IBEC salga y predique en todas partes y que el Señor nos respalde en esta gran tarea. Hubo un mandato para los primeros discípulos de Jesús y hubo una respuesta. Hay un mandato para la iglesia hoy. Hay un mandato para todos los creyentes hoy. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Sabe qué? Nuestra respuesta puede ser de dos tipos. Una respuesta pasiva, siendo apáticos, siendo indiferentes, creyendo que la predicación del Evangelio es solamente para el pastor o para los ancianos, ¿verdad? Y dejándoselo a otros, ignorando este mandato. O nuestra respuesta puede ser activa, obedeciendo y proclamando la palabra de Dios, predicando en todas partes, en su trabajo, en el lugar de estudios, con sus vecinos, con sus familiares que no conocen de Dios, en el gimnasio, en todas partes. En todas partes donde usted vaya, usted puede predicar obedeciendo este mandato
que Jesús nos dejó. Hermanos, si usted quiere resumir esta predicación en una sola oración, se la pongo de la siguiente manera: no seamos indiferentes al mandato de Dios. Prediquemos el Evangelio a todos. No seamos indiferentes al mandato de Dios. Prediquemos el Evangelio a todos. Aplicaciones prácticas, hermanos. Cada vez que usted y yo vamos a la Biblia nos confronta muchas veces. Y cada vez que usted y yo leemos la Biblia, yo creo que es momento de hacer una autoevaluación, ¿verdad? Evaluarnos a nosotros mismos. Evaluémonos en este momento y preguntémonos cómo estamos en el cumplimiento de este mandato. ¿Cómo estoy yo como discípulo de Jesús obedeciendo el encargo, el mandato que Él me encomendó? Evaluémonos, evalúese muy sinceramente, platique con Dios y pregúntese, ábrale su corazón y pregúntese cómo estamos con este mandato. Número 2, levante la mano aquel que en su círculo de personas conocidas, de amistades, de vecinos, de amigos, todos sean cristianos. Ninguna mano levantada, ¿verdad? Frecuentemente nos relacionamos con personas que no conocen de Dios. Por eso, el reto para nosotros es pensar en una persona hoy. Piense en una persona a la que usted va a predicarle el Evangelio en esta semana. Puede ser alguien que esté dentro de su familia, un tío, un abuelo, alguien que no conoce de Dios, un vecino, un buen amigo de muchos años, pero que no conoce de Dios. No lo sé. Piense en una persona. Estoy seguro que en su círculo cercano incluso hay personas que no conocen de Dios. Nos toca predicarle a ellos también. Llévese un nombre y un apellido y el reto de predicarle a esa persona en esta semana, de compartirle el Evangelio a esa persona en esta semana. Y número 3, seamos portadores de estas buenas noticias en todo lugar a donde vayamos. Quiero terminar con una historia. ¿Me deja terminar con una historia? Como ustedes saben, hace aproximadamente 4 años yo estoy viajando constantemente a El Salvador, ¿verdad? En bus, de El Salvador para Guate, de Guate para El Salvador, porque cada vez que yo tenía vacaciones en Ceteca, pues yo viajaba para allá, estaba 1 o 2 semanas allá y volvía. Ahora, hay varios tipos de personas en un bus, ¿verdad? En un bus de un viaje de 4 horas aproximadamente hay varios tipos de personas. Las personas que quieren ir hablando con medio mundo, ¿verdad? Y luego estoy yo, que a mí me gusta ir calladito. Si no va nadie a la par mía, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Ay, porque qué rico, voy a poder dormir. Me pongo mis audífonos, mi música, me siento en el bus y ya. No le hablo a nadie, ¿sí? A menos que alguien me hable. Sí, ese soy yo cuando viajo en bus. Ahora, a inicios de este año, yo venía de El Salvador hacia Guatemala. Y a la par mía iba una señora que después me di cuenta que era católica. Bueno, yo me subí al bus, me puse mis audífonos, me eché mi siestita, descansando, ¿verdad? Pero cuando íbamos en la frontera, esta señora comienza a hablarme, comienza a sacarme plática. Y bueno, comenzamos a hablar, ni modo, ¿verdad? Tuve que quitarme mis audífonos, comenzar a conversar con esta señora y comenzamos a platicar sobre muchas cosas. Me contó de su familia, me contó de muchas cosas, ¿verdad? Y comenzamos a platicar de muchas cosas. Y en un punto de la conversación comenzamos a hablar de la religión y de la fe. Y ahí fue que me di cuenta que ella era católica. Y yo le conté que yo era cristiano. Y ella tenía muchas dudas respecto a las diferencias entre los cristianos y católicos, ¿verdad? Y ella me preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué creen de esto? ¿Y qué creen de la confesión? Y esto y lo otro. Y ahí estuve respondiéndole las preguntas que ella tenía. Y al final de esa conversación, bueno, aprovecho, dije yo. Y aproveché a compartirle a esa señora del Evangelio. ¿Y sabe qué? Después de toda la plática que tuvimos, yo pude compartirle el Evangelio a esa señora. ¿Cómo creen que me sentí en ese momento? Puchica, yo me sentí contento, ¿verdad? Yo me sentí feliz. Yo me sentí orgulloso. Me di una palmadita en la espalda, ¿verdad? ¡Ah, qué buen hijo de Dios! Compartiendo el Evangelio. Pero ¿saben qué? Me bajé del bus, venía camino a casa y después mi alegría, mi orgullo se transformó en vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque seguramente si esa señora nunca saca el tema de la religión, yo nunca le hubiera compartido del Evangelio.
Si esa señora nunca me pregunta, bueno, ¿y sos salvadoreño? ¿Por qué estás viviendo en Guate? ¿De qué estás trabajando? Ah, bueno, soy pastor de jóvenes en una iglesia cristiana, ¿verdad? Y ahí empezó el tema de la religión y ahí yo le compartí el evangelio. Y al principio yo me sentí contento, pero después avergonzado. Porque tal vez si ella no saca ese tema, si no hablamos de las diferencias entre los católicos y los cristianos, tal vez yo nunca le hubiera compartido el evangelio. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Muchas veces usted se parece a mí. Muchas veces queremos que nos llegue en bandeja de plata la oportunidad para predicar a otros. Queremos que lleguen a tocar la puerta de nuestra casa, por favor, ¿puedes evangelizarme? Y que nos pidan eso. No es que yo lo voy a hacer cuando se presenten las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Queremos que nos llegue en bandeja de plata la oportunidad de predicar, de compartir el evangelio, cuando no tiene que ser así. Yo no sé si a usted le va a pasar lo que me pasó a mí, que alguien le sacó plática, hasta prácticamente la señora me decía, compárteme el evangelio, compárteme el evangelio. ¿Por qué queremos esperar a tener todo que se presente, que se alineen todos los astros y que sea la oportunidad perfecta para compartir? ¿Dónde queda el hecho de que debemos ser intencionales? ¿Dónde queda el hecho de que debemos buscar nosotros las oportunidades? Crear nosotros las oportunidades. Hermanos, nos movemos en diferentes ambientes todos los días. Busquemos las oportunidades. Identifiquemos personas que sabemos que les podemos compartir el evangelio y hagámoslo. No esperemos a que nos llegue en bandeja de plata. No esperemos a que todo esté listo para entonces compartir, porque probablemente nunca nos llegue esa oportunidad que estamos esperando. Seamos intencionales en compartir el evangelio, en predicarle a otros, en hablarles cómo Jesús ha cambiado nuestra vida. ¿Sí? Oramos para que Dios nos ayude en esta gran tarea. Gracias, Dios, por refrescarnos la memoria, por recordarnos que nos has dado una orden. No es una opción, nos has dado una orden, nos has dado un mandato de predicar el evangelio. Nos has dado el mandato de predicar a otros, de predicar a toda criatura. Dios, posiblemente ahora hemos reconocido que no estamos cumpliendo este mandato de la mejor manera. Ayúdanos a predicar. Ayúdanos a ser intencionales en buscar las oportunidades de predicarle a otros. Que podamos, como iglesia, como cristianos individuales, como discípulos tuyos, predicar y que tú nos respaldes en esta gran tarea. En el nombre de Jesús, amén.